Hace más de 1000 años, el planeta Mandalor, hogar de los mandalorianos, fue en algún punto un lugar exuberante y frondoso. Sin embargo, siglos de guerras entre enemigos internos y externos acabaron por reducir su superficie a un desierto sin rasgos característicos. Los supervivientes se reubicaron en asentamientos dispersos, construidos alrededor de las pocas fuentes de agua potable que quedaban, o se retiraron a la luna Concordia, que también era capaz de albergar vida. Desde la luna, ayudaron a mantener con vida a muchos de los que aún vivían en el planeta. La ciudad de Sundari surgió del desierto y bajo una enorme cúpula biológica dio a luz a los nuevos mandalorianos, un movimiento pacifista que buscaba canalizar las energías y la inventiva del pueblo local para reconstruir la sociedad de forma pacífica y creativa. Se dieron cuenta de que la experiencia de los mercenarios en la guerra no había aportado beneficios duraderos a la mayoría de los mandalorianos, y poco a poco fueron ganando fuerza hasta llegar a desafiar a la minoría de tradicionalistas marciales de Mandalor. Todo ello en la época de la duquesa Satine. En esta época se dio a luz de nuevo a la espada oscura. Pero movámonos un poco en el tiempo para saber qué es esa espada y la importancia que tiene. Las leyendas dicen que fue creada hace 1000 años por Darth Vizsla, el primer mandaloriano aceptado en la Orden Jedi. Tras su muerte, los Jedi guardaron el sable en su templo. Esto fue así hasta que los miembros de la Casa Vizsla se infiltraron y la liberaron. Usaron el sable para unificar a su gente y derrotar a aquellos que se les oponían. Al final, gobernaron todo Mandalor portando esta espada. El sable oscuro fue transmitido de generación en generación por los ancestros de Pre Vizsla, quien mantuvo el arma incluso después de que los pacifistas nuevos mandalorianos reemplazaran la tradición guerrera de Mandalor. En el 21 antes de la batalla de Yavin, el sable oscuro estaba en posesión de Pre Vizsla, el líder de la Guardia de la Muerte y la Casa Vizsla durante las guerras clon. Usó el sable oscuro durante sus conflictos con los nuevos mandalorianos, incluyendo la exitosa subyugación de Mandalor. Tras el golpe, Darth Maul asesinó a Vizsla y tomó el sable oscuro como suyo propio, convirtiéndose en líder de la Guardia de la Muerte. El antiguo maestro de Maul, Darth Sidious, pronto llegó a Mandalor para enfrentar a su viejo aprendiz, y Maul usó el sable oscuro contra él. Maul fue superado en combate, tomado como prisionero y retenido en la prisión separatista conocida como La Aguja, en Stygian Prime. Maul pronto fue rescatado de La Aguja a petición del primer ministro de Almec, a quien Maul había elegido como líder público de Mandalor. Tras ser liberado, Maul regresó a Zambar, la localización del campamento de la Guardia de la Muerte, donde recibió de nuevo el sable oscuro que había sido recuperado del Palacio Real de Sundari, la sede de su duelo con Sidious. Poco después de su regreso, Zambar fue atacado por el ejército droide separatista, liderado por el general Grievous, y Maul usó el sable oscuro contra el general Cyborg. Maul continuó usando el sable oscuro en las batallas siguientes, como la que tuvo lugar en Ord-Mantell, el asalto a la fortaleza Vizsla 09 y la segunda batalla de Dathomir. Durante la era del Imperio, la experta en armas mandalorianas y rebelde Sabine Wren recuperó en el 2 antes de la batalla de Yavin el sable oscuro de la guarida de las Hermanas de la Noche en Dathomir. Apremiada por Fenrau y los espectros, Sabine aceptó entrenar con el sable oscuro bajo la guía del caballero Jedi Kanan Jarrus. Después, Sabine llevó el sable oscuro consigo y sus compañeros rebeldes a Crow'Nest para buscar el apoyo de su familia a la rebelión. Sabine se convirtió en la legítima portadora del sable oscuro tras derrotar al virrey Gar Saxon en un duelo. Después de rescatar a su padre de la custodia imperial y destruir la superarma que había construido cuando era cadete imperial, Sabine le ofreció el sable oscuro a Lady Bo-Katan Kryze, la hermana de la antigua duquesa, a quien consideraba la persona legítima para liderar a los mandalorianos contra el Imperio. Bo-Katan se mostró reacia a aceptar el manto de líder,
pero con el apoyo de los otros clanes estuvo de acuerdo y aceptó el sable oscuro. Después de la Noche de las Mil Lágrimas, el Imperio profanó Mandalor y Bo-Katan entregó el sable oscuro al Moff Gideon, con la esperanza de que el Imperio detuviera la gran purga de Mandalor. Sin embargo, el Imperio continuó con la purga. Ella huyó del planeta, pero continuó liderando a los búhos nocturnos y tenía la intención de recuperar el sable oscuro y Mandalor. Alrededor del 9 después de la batalla de Yavin, después de la caída del Imperio, Gideon todavía poseía el sable oscuro y era el líder de un remanente imperial en el planeta de Nevarro. Durante el rescate del expósito Grogu, sensible a la fuerza, el mandaloriano Din Djarin le ganó el sable oscuro a Gideon en combate. Intentó pasarle el sable oscuro a Bo-Katan, pero ella se negó, sabiendo que recibir el sable oscuro una vez más haría que su reclamo al trono fuera ilegítimo. Más tarde, Djarin fue desafiado por el derecho a empuñar el arma por Paz Vizsla, un descendiente de Tarre Vizsla, en Glavis Ringworld. Djarin ganó la pelea, pero fue formalmente expulsado de su gremio después del duelo. Djarin continuó empuñando el sable oscuro como si fuera suyo, mientras exploraba las ruinas de Mandalor. Para poder bañarse en las aguas vivas y ser redimido de su exilio, Djarin fue emboscado, quedó inconsciente y capturado. Grogu obtuvo la ayuda de Bo-Katan para rescatar a Djarin, durante el cual ella se enfrentó y derrotó a su atacante usando el sable oscuro mientras estaba inmovilizado. Cuando Djarin recuperó la conciencia, continuó usando el sable oscuro en su cinturón. Tras la derrota de Axe por parte de Bo-Katan, en un desafío formal por el liderazgo de la fuerza mandaloriana, Axe se opuso a su reclamo de liderazgo de todos los mandalorianos, con el argumento de que solo el portador del sable oscuro podría ocupar ese papel. Djarin le presentó el sable oscuro a Bo-Katan, quien inicialmente lo rechazó diciendo que el sable oscuro no se podía entregar simplemente. Pero Djarin contó los eventos en Mandalor, los mandalorianos reunidos, y aceptaron que Bo-Katan era la propietaria legítima, debido a que ella derrotó al enemigo que a su vez había derrotado a Djarin. Djarin afirmó que se la estaba devolviendo a su legítimo dueño, y ella la tomó de mala gana, encendiendo la espada mientras las fuerzas reunidas aceptaron su liderazgo. Poco después, se descubrió que Moff Gideon había construido una base secreta debajo de la superficie de Mandalor, donde estaba realizando experimentos para clonar un cuerpo para sí mismo con potencial de la fuerza, además de extraer Beskar para construir armaduras para una nueva versión de los Dark Troopers. Cuando las fuerzas mandalorianas, combinadas, lanzaron un ataque contra la base de Gideon, Bo-Katan se enfrentó a Gideon en combate, enfrentando el sable oscuro contra el electrobastón de Gideon. Aunque ella luchó valientemente, la nueva armadura de Gideon le dio una ventaja física que ella no pudo superar, y al término de su pelea, Gideon aplastó la empuñadura del sable oscuro, rompiéndose en la mano de Bo-Katan. El sable oscuro era un antiguo sable de luz de hoja negra. Tenía una hoja única que era más corta que la mayoría de los sables de luz y tenía la forma de una espada tradicional, con una empuñadura toda hecha de Beskar. El sonido emitido por su hoja también era más agudo que el de otros sables de luz, cuando se encendía o se balanceaba, sonando más como un chillido que como un zumbido. El sable oscuro tenía un cristal que servía como conducto para la energía de la fuerza. Los pensamientos y acciones del portador guiaban la corriente de poder de la espada, y la espada a menudo producía un efecto eléctrico en respuesta a un estado emocional elevado. El sable oscuro intentaría conectarse con el portador a un nivel subconsciente, y la espada se sentiría proporcionalmente más pesada o más ligera dependiendo de que el portador se resistiera o abrazara la conexión. El sable oscuro también era capaz de detener un golpe de un sable de luz, con las hojas atraídas entre sí en una atracción casi magnética. Al igual que otros sables de luz típicos, el sable de luz no podía cortar el Beskar puro, sin embargo era capaz de calentar hasta el punto de volverse rojo. Además, no podía penetrar un escudo de combate personal,
aunque podía abrumarlo y disiparlo con un contacto prolongado. Fue respetado por los mandalorianos como un símbolo del liderazgo de la Casa Vizsla y más tarde de la Guardia de la Muerte. Según las costumbres de los búhos nocturnos y de la flota mandaloriana, el gobernante del Mandalor debe poseer el sable oscuro. Según la costumbre mandaloriana, uno solo podía obtener el sable oscuro derrotando al dueño anterior en combate. Si lo hubieran reclamado de otra manera, su reclamo se consideraría ilegítimo. Sin embargo, cuando Bo-Katan recibió el sable oscuro de Sabine Wren sin luchar, fue aceptado por otros clanes, un acto que luego sería rechazada después de los eventos de la Gran Purga de Mandalor. Al menos un elemento de la sociedad mandaloriana, los hijos de la Guardia de la Muerte, creía que el sable oscuro llevaba una terrible maldición que conduciría a la destrucción de Mandalor y su gente si se adquiría fuera de combate. Y hasta aquí hemos llegado a lo que sabemos del sable oscuro, al menos en lo que es el canon de Disney. ¿Sabremos algo más de él? ¿Conseguirán reconstruirlo en siguientes entregas? ¿Qué opináis? Ya sabéis, si queréis más vídeos de este tipo, dale like, me gusta, compartirlo y todo lo demás. Espero veros muy pronto. Y nada, que tengáis un buen día, que la fuerza os acompañe y un saludo